Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa alabanza. Gracias porque es un día más de vida, Señor, para darte la gloria, la honra, para levantar nuestras manos, decirte que te amamos, que te necesitamos, Señor, que solamente tú pudiste darnos vida, solamente tú nos diste vista, solamente tú pudiste perdonarnos. Y a partir de ese día, Señor, ha cambiado nuestra vida para siempre. El impío no lo cree. El que está entenebrecido de su entendimiento no cree que somos limpios, que somos sanos, que somos santos a tus ojos. Pero eso no importa, Señor. Estamos en paz contigo. Mi Señor, gracias. Gracias por todos estos hermanos que has traído a este lugar. Gracias por su corazón. Gracias porque podemos ver lo que tú estás haciendo en cada uno de ellos. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. Los niños, váyanse a su clase. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí con nosotros. Vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 1. Mis hermanos, ¿tenemos personas nuevas? No, puras viejas. Mis hermanos, pues vamos a empezar con este hermosísimo libro, Santiago. Así es que dale un codazo al que tienes al lado y dile: ahora que va a empezar este libro, no faltes. No faltes. Ya estamos, Santiago 1, capítulo 1, versículo 1. Y este mensaje se llama esclavos. Esclavos de Jesucristo. Esclavos de Jesucristo. Mira, capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Y qué crees? Que hoy vamos a cubrir este versículo nada más. Este versículo. Quiero que te concentres en esta parte. Santiago, siervo de Dios. Siervo griego doulos. Quiere decir esclavo. Esclavo. Es literalmente uno que se entrega a la voluntad de otro. Originalmente, el término
este doulos, el término más bajo en la escala de la servidumbre. El término más bajo. Es decir, dentro de la servidumbre no había más abajo. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál consideras, ahorita ya no hay esclavitud, lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿cuál consideras que es el trabajo más, pues qué será, más humilde? ¿Cuál será? Escríbeme uno. ¿Barrendero? Hay otro más abajo. ¿Pepenador? Bueno, pues sí, por ahí va. Pero hay otro más abajo, que por ahí va. Porque el barrendero, estarás de acuerdo que pues le da el sol y se pasa a la sombra un ratito. ¿Cuántas veces hemos visto se queda ahí en la sombrita con su escobita? Y el pepenador pues también, porque tiene horario el pepenador. Se puede levantar temprano y cuando da el sol dice, pues yo me voy a echar un taco a mi casa. Pero el del carro de la basura, ese no puede. Fíjate bien. Entonces, más abajo que ese, pues va a ser difícil, ¿verdad? Te digo esto, mi hermano, porque en este momento es un poco difícil de entender esa palabra esclavo, porque prácticamente está extinta de nuestro lenguaje, prácticamente. Solamente cuando vemos en las noticias que hablan de esclavitud, por ejemplo, laboral, que son personas que literalmente las tienen en calidad de secuestradas y que no hacen otra cosa más que trabajar. Y les dan la comida pues para que aguanten. O, por ejemplo, la esclavitud sexual. De la misma manera están literalmente secuestradas o secuestrados estas personas y solamente cuando los ocupan para tener sexo, los sacan de ahí y les dan el alimento necesario y los bañan las veces que sea necesario para que estén listos. Entonces, esto te lo digo, mi hermano, para que tú entiendas. Hace 2000 años la esclavitud era completamente normal en la Roma del primer siglo. Aproximadamente 1/5 de la población eran esclavos. En tiempos de Cristo había más o menos unos 12 millones de esclavos. ¿Qué te parece? Esto te lo tengo que platicar, mi hermano, para que tú entiendas qué es lo que dice Santiago. Ser esclavo no significaba solamente pertenecer a otra persona. También implicaba obedecer siempre a su amo. El único deber del esclavo era llevar a cabo los deseos del amo, sin vacilación ni reparo. La única preocupación del esclavo era velar por los intereses de sus amos. Y a cambio el amo se ocupaba de cubrir las necesidades del esclavo. El esclavo no tenía derechos, solo obligaciones. Incluso sus hijos del esclavo pertenecían a su amo. El esclavo dependía totalmente de su dueño. Ahora dale un codazo al que tienes al lado y dile, pon atención, porque ahorita que vamos empezando este libro, y si vienes a andar cazando moscas, no vas a entender. Si vienes a sobarte las manos, vibra el teléfono y ves el teléfono, madre mía, pon atención, mi hermano. Cuando Santiago dice yo soy siervo de Dios, es lo que está diciendo aquí, mira. Y del Señor Jesucristo, lo que está diciendo Santiago es yo obedezco solamente a Dios y al Señor Jesucristo. Lo que está diciendo Santiago, yo cumplo los deseos de Dios y del Señor Jesucristo. Lo que está diciendo Santiago es yo me ocupo de los intereses de Dios
y del Señor Jesucristo, y ellos se ocupan de mis necesidades. Lo que está diciendo Santiago es: yo dependo totalmente de Dios y del Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Por favor, vamos a Marcos capítulo 6, versículo 1. Y mira, vamos rapidito a ver quién era Santiago. Mira, Marcos 6, 1. ¿Quién era Santiago? Aquí vamos a entrar en un paréntesis pequeñito. Pero es necesario, mi hermano, que tú entiendas estas verdades. ¿Por qué? Porque si no entiendes estas verdades, te encuentras a una persona que tiene una teología equivocada y te dice: no, Jesús no tenía hermanos. No, Jesús lo que tenía eran primos. No, María siempre fue virgen. No, María se fue en cuerpo y alma al cielo. Y tú dices: ¿ah, sí? Entonces lo que nos dicen en la iglesia es mentira. Pues por eso, mi hermano, porque no pones atención. Porque vienes y estás pensando en la olla de los frijoles. Vienes y estás pensando en lo que te quemaste en el Face en la noche, o en el capítulo que tienes pendiente del Netflix, y así por el estilo. Entonces por eso es necesario. Mira, ¿quién era Santiago? Marcos 6:1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra natal, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Versículo 3. Y mira, aquí viene lo importante. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Quiero que pongas atención, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Aquí cuando dice la escritura hijo de María, hermano, esa palabra en el griego es adelphos, y quiere decir hermano carnal, hermano del mismo vientre. Aunque esta palabra, por eso quiero que pongas mucha atención, porque esta palabra también se refiere a hermano en la fe. También se refiere a paisano, o sea, de la misma ciudad, o para un vecino. Pero cualquier estudiante de la Biblia, casi cualquiera, se da cuenta que cuando esta palabra adelphos está a un lado de madre o a un lado de padre, se refiere exclusivamente a hijo carnal, o sea, a hijo nacido del mismo vientre de la mamá. A eso. Entonces hay personas como en la iglesia tradicional dicen: no, pero esta palabra quiere decir primo o primo hermano, y no quiere decir primo hermano. Esa palabra es muy parecida a nepsios, pero no es anepsios, es adelphos. Adelphos, del mismo vientre. Eso quiere decir del mismo vientre o de la misma madre, literalmente. Mira lo que quiere decir aquí, mira. Hijo de María, hermano de Jacobo. Y no solamente hermano de Jacobo, aquí habla de más hermanos. Mira, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Es la misma palabra, nada más en femenino. Entonces aquí habla de ¿cuántos hermanos? Mira, Jacobo, José, Judas, Simón. 4. Hermanas de Jesús, no nos dice cuántas, pero está en el plural.
Lo que quiere decir es que Jesús tuvo por lo menos, ¿cuántas hermanas? Por lo menos 2. Si no es que más. Este es un paréntesis, mi hermano, que quiero que entiendas. Vamos a Mateo 1:24. José y María vivieron como esposos. Sí, sí, mi hermano, sí. Cuando tú ves la escritura sin ningún tipo de teología diferente, que te dijeron que María siempre virgen, que María no tuvo hijos, que María ascendió al cielo. Por ejemplo, eso de que María ascendió al cielo, ¿sabes cuándo salió o cuándo lo dijeron? Después del año 1100. Después del año 1100. Entonces son cosas, mi hermano, que solamente dicen las personas. Y tú debes de creer incluso no en lo que yo digo, en lo que está escrito en la Biblia. ¿Sí me entiendes? Ok. Mira Mateo 1:24. Y despertando José del sueño, este es un paréntesis, estamos viendo quién era Santiago. Bueno, ¿quién era Santiago? Hermano, medio hermano de Jesús. Medio hermano. Hijos de María y de José. Hijos. Medio hermano, porque el padre de Jesucristo fue ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Ok. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. 25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando la escritura dice, fíjate bien, versículo anterior dice que José se quedó con María, que la recibió como mujer. Versículo 25 dice, pero no la conoció. Ginosco. No tuvo intimidad con ella. Eso quiere decir, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Quiero que pongas atención, ¿por qué? Porque esta palabra primogénito no está en los originales. Aún así no afecta en nada, pero no está en los, es mi obligación decírtelo. Es mi obligación decírtelo. ¿Qué dice aquí la escritura? Que no tuvo relaciones. ¿Me puedes poner la misma en NTV, por favor? Este es un paréntesis, mi hermano, que te lo tengo que decir para que tú entiendas la escritura y puedas, cuando alguien te dice algo, puedas irte a la escritura y le digas, no, mira, Dios sí tuvo hermanos, Jesucristo tuvo hermanos. Mira lo que dice la NTV. Pero no tuvo relaciones sexuales, está hablando de José y de María. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Acuérdate que primogénito no está en las originales. Entonces la NTV lo quita. Si te fijas que por eso es bueno tener las versiones. Y te vas a los originales griegos y no está primogénito. Lo que quiere decir es que es un error de traducción. Eso quiere decir. Pero si tú te fijas no afecta en nada. Pero yo te lo tengo que decir, porque qué tal que alguien te salga un estudiante y te diga, pero esa no está, y tú digas, no está. Sí está, mira, ahí está. No, pero no está en los originales. Y tú digas, ay, mamacita. No, mi hermano, por eso te digo. ¿Sí me entiendes? Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo. Y José le puso por nombre Jesús. Ahora vamos a Lucas 2:7. Esta palabra es importante. Sí, mi hermano. ¿Qué quiere decir primogénito? ¿Qué quiere decir? El primero de muchos. Eso quiere. Por eso es importante si no está primogénito. Pero mira dónde sí está. Mira Lucas 2:7. Y dio a luz, habla de María, a su hijo primogénito. Y ese sí está en todos los originales y en todas las traducciones. Primogénito, prototokos, literalmente el primero de muchos. El primero en ser engendrado. El primero. Entonces aquí literalmente dice que María dio a luz a su hijo primero de muchos. Si Jesús fuera el único,
estarás de acuerdo que no sería el primogénito, sería el unigénito. Cuando Cristo dicen, Cristo es el unigénito de Dios. Pues sí, porque nomás es uno. De María no es el unigénito, es el primogénito. Es decir, el primero en ser engendrados de muchos. ¿Entonces tuvo hermanos o no tuvo hermanas? Ahí dice primera de Chava, dice San Chava 2:7. ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Lucas 2:7. Un paréntesis. ¿Ok? Entonces, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Santiago? Un hermano, medio hermano de Jesús. Medio hermano, así como José, así como Judas. ¿Y el otro cómo se llamaba? Simón. Y aparte tenía hermanas. Paréntesis. ¿Quién era Santiago? ¿Podemos ir a Marcos 3:20, por favor? Durante el ministerio de Jesús, mi querido hermano, su familia no simpatizaba con él. No querían a Jesús. Y si tú dices, a ver, su familia no simpatizaba con Jesús, no. Ni siquiera su madre, ni sus hermanos. E incluso estaban en contra de lo que Jesús hacía. Estaban en contra. Mira Marcos 3:20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Se refiere a Jesucristo y a sus discípulos. 21. Cuando lo oyeron los suyos, en el original, los más próximos, los más cercanos a él. Es decir, que en algún punto, cuando vieron a Jesús predicar, ya ves que no hay chismosos. Bueno, en esta congregación ya no hay, porque me han dicho que en otras congregaciones, cómo les gusta el chisme. Alguien o algunos fueron y le dijeron, María, o a José, o a Simón, o a Judas, o al mismo Jacobo, Santiago. Fíjate que ahí anda Jesús. ¿Y qué crees que anda haciendo? Está predicando. Fíjate. Mira. Cuando lo oyeron, los más cercanos, los suyos, los más próximos, vinieron para prenderle. Esa palabra crateo es agarrar por la fuerza. Esa palabra catreo se usaba hace 2000 años cuando los soldados romanos iban a agarrar o a apresar a una persona. ¿Cómo la iban a apresar? ¿Por la buena? No, por la fuerza. Entonces mira, aquí María y sus hijos fueron para prenderle, para arrastrarlo si era necesario. Porque decían, ¿qué dice? Está fuera de sí. Existe en el griego, está aturdido, está atontado, está loco, está confundido. ¿Qué te parece? Así es que si te preocupa que a ti te llamen loco, mi hermano, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Si a Jesucristo le dijeron que estaba loco, yo creo que si lo dicen de ti, pues tienen algo de razón, mi hermano. Pues de Jesucristo no, pero pues de ti o de mí. Pues claro que sí, ¿verdad que sí? ¿Estarás de acuerdo? ¿No es verdad? Entonces, si te fijas lo que su familia pensaba de Jesucristo, ve por favor ahí mismo al versículo 31, ahí mismo, Marcos 3. Aquí en estos versículos nos amplía un poco más este mismo suceso. Vienen después sus hermanos
y su madre, la misma palabra adelphos, del mismo vientre. Esto es importante, mi hermano, porque aquí la iglesia tradicional dice, como esta misma palabra se usa para hermanos en la fe, ellos dicen, pero es que son hermanos en la fe. No son hermanos en la fe. Yo te lo puedo asegurar y te voy a decir por qué. Mira, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, cuando él está predicando, ellos, fíjate la palabra que usa el griego, exo, a la distancia. O sea, vieron que ahí está Jesús predicando y hay una bola de gente. Ellos se quedaron a la distancia. Es decir, no se mezclaron. ¿Qué sucede cuando llega un incrédulo a una reunión de cristianos? Llega bien contento, saluda a todos y dice, gloria a Dios y aleluya. Y se sienta contigo y ¿eso pasa? Porque si eso te pasa a ti, ay, mi hermano, pues pásame la receta. Cuando viene un incrédulo a una reunión de cristianos, se queda a lo lejos. Y le dices, pásale. Le dicen, no, aquí. Háblale a fulano. ¿No es verdad? Pues aquí es esto, mi hermano. Ellos, su madre y sus hermanos se quedaron a la distancia. No se mezclaron. Lo que hicieron fue, enviaron a llamarle. Entonces, ¿son hermanos en la fe? No. Aunque es la misma palabra griega que se usa para eso, aquí claramente podemos ver que no son hermanos en la fe. Versículo 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Entonces mira, primero decían que estaba loco, confundido, aturdido. Número 2, se quedaron a la distancia y le dijeron, pues háblenle a Jesús. ¿Para qué? Para llevárselo por la fuerza. ¿Puedes ir a Juan 7:15, 7:5 por favor? Juan 7:5. Miren lo que dice el apóstol Juan de la familia de Jesús. Es la misma palabra adelphos, del mismo vientre. Porque ni aún sus hermanos, ¿qué dice? Creían en él. ¿Qué te parece? Pero ¿qué pasó, mi hermano? Y ahorita tú has de tener razón. Preguntarte, ¿y cómo llegó Santiago a decir, yo soy esclavo de Dios y del Señor Jesucristo? ¿Cómo? ¿Cómo llegó? Cuando llegamos al libro de Hechos, vea Hechos capítulo 1 versículo 12. Se presenta un cambio repentino, inexplicable, totalmente, de la madre y los hermanos de Jesús. Mira, Hechos capítulo 1 versículo 12. Esto es antes del día de Pentecostés. Antes, porque Pentecostés pues es en el siguiente capítulo. Mira, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino a un día de reposo. Y entrados, está hablando de los discípulos, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. 14. Todos estos, los discípulos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres
y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Te acuerdas que en la reunión no se mezclaban? ¿Se quedaron a la distancia? Dijeron, pues solamente hazme el paro, háblale a Jesús. ¿Sí te acuerdas? ¿Qué fue lo que pasó? En Hechos capítulo 1, donde dice que perseveraban unánimes. Unánimes quiere decir en una misma alma, en un mismo pensamiento, en oración y ruego. ¿A quién oraban y a quién rogaban? ¿A quién oraban? A Dios. Y dices tú, a ver. Pero entonces María, ¿es intercesora? ¿Está rogando por nosotros? A ver, espérame, mi hermano. Cuando ella recibió a Cristo, creyó en su Hijo, perseveraba unánime con los discípulos, rogaba y lloraba. ¿A quién? A Dios. Dice aquí que los discípulos oraban a ella, le rogaban a ella. No, María simplemente fue, igual que tú y que yo, un siervo de Dios. Ahí está, mi hermano. Mira, oraban y rogaban con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Otra vez adelfos, del mismo vientre. Ahora dices tú, ¿y entonces qué pasó con Santiago? Por lo menos Santiago, que es el que estamos viendo ahorita. ¿No es verdad? ¿De dónde saca él que es esclavo de Dios? Que es esclavo de Jesucristo. Vamos a 1 Corintios 15:3. ¿Sabes qué pasó? Que Santiago tuvo un encuentro con Jesucristo. Miren lo que narra la palabra aquí. El apóstol Pablo, diciéndole a la iglesia de los Corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, es decir, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció ¿a quién? A Jacobo, es decir, Santiago. Después a todos los apóstoles. ¿Qué fue lo que pasó con Santiago? Es simple. Vio al Jesucristo resucitado. Vio a Jesucristo resucitado. Tuvo un encuentro con Dios. Y tú pudieras decir, mi querido hermano, pues es por eso. Porque Santiago vio a Jesucristo resucitado. ¿Sabes una cosa? No te aconsejo que veas otros libros aparte de la Biblia. No te lo aconsejo porque yo no lo hago. Y yo no lo hago porque luego son pensamientos de personas. Y por eso no lo hago. Para mí es suficiente la Biblia. Y si tú lo obedeces, pues claro que es mucho mejor. Pero en el Evangelio según los Hebreos, te voy a decir qué es lo que dice. ¿Qué es lo que dice el Evangelio según los Hebreos? No está en el Nuevo Testamento, no entró en el canon bíblico. Ahí comenta el Evangelio según los Hebreos que Santiago estuvo presente en la última cena.
y que cuando crucificaron a Jesús, Él se juramentó no comer ni beber nada hasta volverlo a ver. Y bueno, dicen los teólogos, pues por eso se le apareció a Santiago. ¿Sí me entiendes? Ahora bien, tú puedes creerlo o no. Eso es lo de menos, porque al no estar en la Biblia, mi hermano, pues tú puedes creerlo o no. Ahora bien, no sabemos qué fue lo que ocurrió, pero tú, por ejemplo, podrías decir, pues así que no. Tuvo un encuentro con Jesús, vio al Jesucristo resucitado, pues así que fácil. No, mi hermano, fíjate que no. Y te voy a poner un ejemplo. Yo te leí la historia de los 10 leprosos de Lucas 17. Ellos tuvieron un encuentro con Jesús. ¿No es verdad? ¿Y cuántos regresaron? No más uno. Y dice la escritura, y era samaritano, es decir, ni siquiera era del pueblo de Israel. También tuvieron un encuentro con Jesús. 10 fueron sanados, pero solamente uno le dio la gloria a Dios y solamente uno fue salvado. ¿Te acuerdas del joven rico? ¿Qué pasó con el joven rico? Bueno, para empezar, pues era rico. Llega con Jesús y le dice, maestro, ¿qué bien haré para llegar al cielo? Le dice a Jesús, pues le dice 2, 3 mandamientos de la ley moral de Dios. Y le dice el joven rico, pues esos yo me los he chutado desde hace muchos años. Así le dice Jesús, pues ahora vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tuvo un encuentro con Jesús o no? ¿Verdad que sí? ¿Y qué dijo el joven rico? Y se fue muy triste. ¿Y a poco Jesús dijo, vayan por él, hombre? Pues es que tienes harta lana. Ese nos va a sacar de pobres a todos y vamos a empezar a comer con manteca. Eso dijo. Se fue. ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Cuántas personas sanó? Por miles de personas. ¿Tuvieron un encuentro con Jesús? Sí. ¿Y dónde estaban? ¿A cuántos resucitó? Ve haciendo cuentas. ¿A cuántos resucitó? ¿Tuvieron un encuentro con Jesús? Claro. Por ejemplo, los escribas y los fariseos tuvieron un encuentro con Jesús. Yo no sé tú, pero imagínate ver cara a cara a Jesucristo. Su mirada, su tono de voz. ¿Tuvieron un encuentro con Jesús? Claro que sí. ¿Y acaso llegaron a Él? No. Y no solo eso, Pedro en el capítulo 4 no les predica a ellos mismos al Sanedrín, ¿sí? Y Pablo acá en Hechos 23 no le vuelve a predicar al Sanedrín por segunda vez. ¿Tuvieron un encuentro con Jesús? Claro. Y así podríamos seguir, mi hermano. Entonces ya te fijaste que al principio de edad que tú dijiste, pues sí, pues no. Y podemos seguir. ¿Qué te parece el rey Saúl? ¿No tuvo un encuentro con Dios? Claro que sí. Y nunca lo quiso obedecer. ¿No es verdad? ¿Qué te parece Jeroboam? Cuando rompen la capa en 12 y le dice a Ahías el profeta, 10 tribus te va a dar Dios a ti.
y si lo obedeces te va a confirmar tu reino. ¿No es verdad? ¿Tuvo un encuentro con Dios? Sí. ¿Y qué pasó con Jeroboam? ¿Qué te parece Acab y Jezabel en esa escena grandiosa del profeta Elías, cuando baja fuego del cielo y quema el holocausto, la leña, las piedras, hasta el agua de abajo la lamió? Dice la Escritura. ¿Se dieron cuenta que había un Dios del cielo y de la tierra? Sí. ¿Tuvieron un encuentro con Dios? Sí. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? El pueblo de Israel, muchas veces, mi querido hermano, muchas veces y en muchas ocasiones. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Lo mismo, ¿qué pasó? Y muchos, mi hermano, muchos y muchos más tuvieron un encuentro con el Dios de la gloria y lo rechazaron. ¿Qué te parece Judas? ¿Qué te parece Judas? Regresa a Santiago 1:1, por favor. Casi 3 años, literalmente compartiendo el alimento con Jesús, viendo sanidades, oyendo sus predicaciones, tan cerca y tan lejos. ¿Judas tuvo un encuentro con el Dios de la gloria? Sí. ¿Y dónde está Judas? Dando de brincos en el infierno. Santiago 1:1, mira, Santiago, esclavo de Dios. Si te fijas cómo de este versículo dices tú, es esclavo de Dios. Obedece ciegamente a Dios y al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Dios. Mi amado hermano, todos los que estamos aquí hemos tenido un encuentro ya con el Dios de la gloria. Y la pregunta que tú te debes de hacer: ¿lo estás rechazando? ¿O ya lo rechazaste? Esa es la pregunta que te tienes que hacer esta tarde, mi querido hermano. Porque estamos viendo a Santiago, que tuvo efectivamente un encuentro con Dios, pero se notó en su vida. Se notó en su vida. Se notó en su manera de vivir. Se notó, hubo antes y después en la vida de Santiago. Y sabes una cosa, mi amado hermano, Primera de Reyes 8:53, Moisés, esclavo de Jehová. Josué 24:29, Josué hijo de Nun, esclavo de Jehová. Números 14:24, Caleb, esclavo de Jehová. Deuteronomio 9:27, Abraham, Isaac y Jacob, esclavos de Jehová. Job 1:8, Job, esclavo de Jehová. Romanos 1:1, Pablo, esclavo de Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo. Judas 1:1, Judas, esclavo de Jesucristo. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién se las va a revelar? A sus esclavos. A los 144,000 sellados de Apocalipsis, a los esclavos de nuestro Dios, a los que van a ser muertos en el Apocalipsis. Dice la Escritura en Apocalipsis 19:2 que será vengada la sangre de sus esclavos. Ve Apocalipsis 22:3, por favor. La Escritura a todos los hijos de Dios nos nombra como esclavos. Como esclavos. Así como Santiago, así Moisés, así Abraham, así Josué, Isaac, Jacob, Caleb, Job.
Pablo, Judas, Pedro. Y quiero que pongas atención en esta escritura porque mira lo que dice Apocalipsis 22:3. Es la ciudad de oro y no habrá más maldición. ¿Me ayudas con el piano, por favor? Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus esclavos, otra vez, doulos. Y sus esclavos le servirán. ¿Quiénes somos los habitantes de la ciudad de oro? Los esclavos. Si te fijas que no dice ahí, pues los que van al culto. No, mi hermano. Los que suben de vez en cuando versículos al Face. Los que dicen, yo soy cristiano. No, mi hermano. Los esclavos de Dios. Mira versículo 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Regresa a Santiago 1:1. Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, mi amado hermano, tuvo un encuentro con Dios. Tuvo un encuentro con Dios. Mi querido hermano, yo no quiero nomás apapacharte. Que tú vengas aquí, que yo te diga, todo está bien. Un hermano apenas me dijo, es que usted predica con vara. ¿Y acaso la palabra de Jehová no es martillo que quiebra la piedra? Caray. Cuando predicó un profeta en el Antiguo Testamento y le dijeron todos, ¡ay, qué buena predicación! Muchas felicidades, magnífica palabra. No, mi hermano. Si te raspa los oídos, que te raspe. Si te hace sentir mal, eso es lo que quiero yo. Si te ofende, que te ofenda. Toda la vida has ofendido al Dios de la gloria. Yo también. ¿No es verdad? Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, tuvo un encuentro con Dios. ¿Sabes qué pasó con Santiago? Desde entonces Santiago fue líder de la iglesia de Jerusalén. Es a Santiago a quien Pedro manda la noticia de que está libre de la cárcel. ¿Te acuerdas cuando Pedro fue preso con 16 soldados? 16 lo estaban custodiando y 2 estaba él dormido entre 2 soldados. Pues fue a Santiago, que dice Pedro, avísenle a Santiago. Santiago preside ese primer concilio de Jerusalén de Hechos 15. Es Santiago el que lo preside. Fue con Santiago y Pedro con los que se reunió el apóstol Pablo cuando fue por primera vez a Jerusalén después de su conversión. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:9 que Santiago, Pedro y Juan son columnas de la iglesia cristiana. Y en primer lugar está Santiago. Fue a Santiago a quien se dirigió Pablo con la colecta de las iglesias gentiles en su visita a Jerusalén, acá en Hechos 21. Esta carta que vamos a empezar o que estamos estudiando ya fue escrita por el mismo Santiago.
El historiador cristiano Hegesipo del siglo II dice que Santiago fue el primer obispo de la iglesia de Jerusalén. El primero. Dice Clemente de Alejandría escribió: inmediatamente después de la pasión del Señor, de la crucifixión de Cristo, los apóstoles consagraron a Santiago como obispo de Jerusalén, cuya iglesia gobernó durante 30 años. Santiago era conocido por Santiago el Justo, por ese celo que tenía por obedecer a Dios. Escribieron que sus rodillas parecían piel de camello de tanto tiempo orando por las personas. Tuvo un encuentro con Dios. Todo esto, mi querido hermano, pasó en la vida de un hombre común, así como tú y como yo, así como tú y como yo, pero simplemente le creyó a Dios. Y como tú has podido ver, mi querido hermano, yo te puse más ejemplos de los que no creyeron, de los que rechazaron. Tú puedes estar sentado aquí y sin embargo estás rechazando en tu corazón al Hijo de Dios, así como Judas, tan cerca y tan lejos. Ahora, no me cabe duda, mi querido hermano y hermana, no me cabe duda que todos los que estamos aquí, todos, y muchos de los que están viendo en línea, ya nos ven hasta Perú. Gloria a Dios. No me cabe duda que tú ya tuviste un encuentro con Dios. No me cabe duda. Ahora la pregunta sería: ¿qué ha hecho en ti? ¿Por qué? Si tú sigues siendo el mismo, si tú ni siquiera sirves, te da trabajo servir, te da trabajo apoyar la obra, te da trabajo obedecer. No has tenido un encuentro con Dios. ¿O lo tuviste y simplemente lo estás rechazando? Así como Acab y Jezabel, así como los escribas y fariseos, así como Simón el mago, así como el rey Saúl. ¿Qué ha hecho en ti, mi hermano? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. Cuando Santiago dice: soy esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, tú puedes ver que realmente tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Pero la diferencia es que Él no lo rechazó. Mi querido hermano, tú tienes que ver tu camino. Tu camino. ¿Por qué? Porque no sea que tengas 5 años, 10 años, 12 años, 13 años, 15 años y tú sigas siendo la misma persona que has sido siempre. Por eso este mensaje se llama Esclavos de Cristo. La pregunta que tú te tienes que hacer, mi hermano, que nos tenemos que hacer esta tarde es:
¿Somos esclavos de Cristo? ¿O seguimos siendo esclavos de nosotros mismos? ¿O seguimos siendo esclavos de nuestros pensamientos, de nuestras necesidades? ¿O seguimos siendo esclavos del mundo? Y si dices tú, sí, entonces todavía tu corazón está degenerado. ¿Has oído de un tal Jesús? No ha sido un encuentro real con el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una sola persona, mi amado hermano, una sola, que haya tenido un encuentro con Dios y que siga siendo la misma persona de siempre. Imposible. Imposible. Por eso este mensaje se llama esclavos de Cristo, porque si tú te fijas, los habitantes de la ciudad de oro no son los que se congregan. No son los que dan dinero. No, ni siquiera son los que predicamos. No, son los que obedecemos. Ahora, nosotros, mi querido hermano, no obedecemos para ganarnos la salvación. No. El Espíritu Santo, cuando somos sellados, cuando entra en nuestro corazón, Él nos capacita para obedecer. Si tú no obedeces, es porque no has tenido un encuentro genuino con el Hijo de Dios. Porque el Espíritu Santo te da esa capacidad. Y por eso es urgente que tú, cada que vienes aquí, mi amado hermano, veas lo que dice la Escritura. Tú te vayas a casa y cheques lo que yo te estoy diciendo. Si son mis palabras, no las tomes en cuenta. Pero si la palabra que yo te estoy predicando es la palabra de Dios, más vale que obedezcas. Más vale que la tomes en cuenta, porque si no, estás caminando hacia el infierno, mi querido hermano. A la luz de la palabra, yo te pido y te ruego, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú veas qué camino están caminando tus pies. Porque si no eres esclavo de Jesucristo, en el sentido más amplio de la palabra, el esclavo no tiene derechos, solo obligaciones delante de Dios. El esclavo no discute, solo obedece. El esclavo depende totalmente de Jesucristo, sí. El esclavo, Dios manda y tú simplemente callas y obedeces. Si no eres este tipo de esclavos, mi querido hermano, solamente estás escuchando de un tal Jesús, como los escribas, como los fariseos, como Acab, como Jezabel. Mi querido hermano, ojalá que esta palabra pueda ayudarte a tu crecimiento espiritual. Prepárate. Esto que dice aquí en este solo versículo, ¿a poco no es algo hermoso? Abróchate los cinturones. Pídele a Dios que te dé discernimiento, que te dé un corazón sensible a su voz. Y sobre todo, yo te invito a que en casa busques a Dios. Y te vuelvo a repetir, si tú ves que son mis palabras, échalas por tierra. Pero si tú ves que lo que te predico es palabra de Dios, más vale que hagas caso, porque no sea que nos deslicemos, dice Hebreos 2. Y dice Hebreos 2: si escuchas hoy la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. Hebreos 3:7, Hebreos 3:14 y Hebreos 4:7 otra vez. Si hoy escuchas la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón.